Durante los últimos 3 siglos, cada superpotencia que dominó el planeta tuvo algo en común. Controló el recurso más codiciado de su época. No se trataba solo de tener acceso, sino de poseer el poder de decidir quién lo obtiene y quién queda de rodillas. Ese control significaba dictar los precios, manipular economías y, en última instancia, gobernar al mundo entero sin necesidad de disparar una sola bala. 4 veces en la historia moderna, una nación o un grupo selecto obtuvo el monopolio del recurso que movía la civilización. Y cada vez el resultado fue el mismo: el nacimiento de un nuevo imperio y la caída de todos los demás. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. En el siglo XIX, Gran Bretaña se adueñó del recurso que impulsaba el corazón de la revolución industrial: el carbón. Era el combustible de la época. Cada fábrica, cada ferrocarril y cada barco de vapor dependían de él. Si el carbón se detenía, el mundo se detenía. Y los británicos lo sabían. Tenían el control absoluto sobre la energía que movía la civilización. Los demás países podían tener sueños de expansión, pero sin carbón. Esos sueños quedaban enterrados. Gran Bretaña utilizó ese poder para construir el imperio más extenso que la humanidad haya visto, un imperio donde el sol nunca se ponía. Controlar el carbón no era solo controlar una fuente de energía, era controlar el futuro mismo. Un siglo después el mundo cambió de combustible, pero el patrón se repitió. En el siglo XX Estados Unidos tomó el relevo. El petróleo se convirtió en la sangre del planeta, el combustible del progreso. Cada automóvil, cada avión, cada ejército y cada industria dependían de él. Estados Unidos tenía las reservas, la tecnología y la influencia para dominarlo. Las naciones que necesitaban petróleo debían alinearse o pagar el precio. Y con ese control, Estados Unidos se elevó hasta convertirse en la única superpotencia mundial. Ya no se trataba de dominar territorios, sino de dominar la energía que movía a las naciones. Pero todo cambió en la década de los 70. Arabia Saudita y la OPEP descubrieron que podían alterar el equilibrio global sin disparar una sola bala. No poseían todo el petróleo del mundo, pero sí lo suficiente para manipular los precios. Y lo hicieron. En pocos años, el precio del barril saltó de 3 a $40. Las economías occidentales entraron en crisis, los bancos se tambalearon y las luces de las fábricas comenzaron a apagarse. Mientras tanto, los países de la OPEP se inundaron de riqueza y poder. Por primera vez, Estados Unidos sintió lo que era depender de otros. El poder había cambiado de manos. Ahora, en el presente, el tablero vuelve a moverse. En el año 2025, el nuevo recurso estratégico ya no es el carbón ni el petróleo, sino algo mucho más invisible, pero infinitamente más crucial: los elementos de tierras raras. 17 metales que hacen posible cada aspecto del mundo moderno. Están en tu teléfono, en tu computadora, en los vehículos eléctricos, en los misiles y en los aviones de combate. Sin ellos, la tecnología simplemente se detiene. Y hoy ese poder está concentrado en un solo lugar: China. No solo los extrae, también controla cerca del 90% del procesamiento global. Eso significa que tiene en sus manos el cuello de botella del sistema tecnológico mundial. Ninguna nación puede fabricar sus dispositivos más avanzados sin pasar directa o indirectamente por China. Y cuando una sola potencia controla el flujo de la materia prima que sostiene a todas las demás, la historia siempre se repite. El equilibrio global se rompe y un nuevo imperio emerge. Esta es la historia de cómo los monopolios de recursos estratégicos han creado superpotencias a lo largo del tiempo. Cómo Gran Bretaña dominó el mundo gracias al carbón. Cómo Estados Unidos gobernó el siglo XX impulsado por el petróleo. Cómo Arabia Saudita y la OPEP lograron poner al planeta entero en vilo con ese mismo recurso. Y cómo, en este preciso momento, China está utilizando las tierras raras para controlar el futuro. El patrón se repite una y otra vez. Descubrimiento, desarrollo, monopolio, dependencia, influencia y finalmente, colapso. 6 etapas que han determinado la ascensión y caída de imperios durante los últimos 3 siglos. Y si observas con atención, te darás cuenta de que ahora mismo nos encontramos en la etapa 5 con China. El monopolio ya está consolidado.
El mundo entero depende de su control y el margen de maniobra es prácticamente inexistente. Pero antes de entender hacia dónde nos dirigimos, es esencial comprender qué significa realmente tener un monopolio sobre un recurso estratégico, porque no se trata solo de poseerlo, se trata de controlarlo, de decidir quién accede a él, en qué cantidad y bajo qué condiciones. Esa diferencia es lo que separa a una potencia común de una superpotencia. Un recurso estratégico cumple tres características fundamentales. Primero, es esencial. La civilización no puede funcionar sin él. En el siglo XIX, el carbón era esencial. Sin carbón, la revolución industrial habría quedado estancada. En el siglo XX, el petróleo era esencial. Sin petróleo, la economía moderna jamás habría despegado. Y en la actualidad, los elementos de tierras raras son esenciales. Sin ellos simplemente no existirían los teléfonos inteligentes, los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas ni las armas de última generación que sostienen el poder militar de las grandes naciones. Segundo, es insustituible. No hay alternativa viable que pueda reemplazarlo a gran escala. Una máquina de vapor no puede operar con madera, un avión a reacción no despega con carbón y una pantalla táctil no puede fabricarse sin tierras raras. La tecnología moderna está construida alrededor de estos recursos y sin ellos el progreso se detiene. Y tercero, está geográficamente concentrado. Estos recursos no se distribuyen de manera uniforme por el planeta. Solo unos pocos lugares los poseen, mientras que la mayoría depende de importarlos. Si una nación logra controlar esos puntos estratégicos, controla a todas las demás. Quien domina la fuente, domina el flujo. Y quien domina el flujo, domina el mundo. Cuando un país obtiene el control monopólico de un recurso estratégico, obtiene tres formas de poder que cambian completamente su posición en el tablero global. El poder económico, porque puede fijar precios, limitar el suministro y acumular riqueza de las demás naciones. Cada barril, cada tonelada, cada gramo se convierte en una herramienta de control financiero. El poder militar, porque puede mantener abastecido a su propio ejército mientras limita o bloquea el acceso de sus adversarios. Puede paralizar flotas, colapsar industrias y ganar guerras sin necesidad de enfrentarse directamente. Y el poder político, el más peligroso de todos, la capacidad de doblar la voluntad de otras naciones sin disparar un solo proyectil. Alíñate con nosotros o perderás el suministro. Acepta nuestros términos o tu economía se detendrá. Eso es influencia, y la influencia es la fuerza más poderosa que existe en la geopolítica moderna. Cada imperio que controló un recurso esencial usó estas tres palancas de poder. Cada uno creyó que su dominio sería eterno, pero la historia demuestra que ningún monopolio dura para siempre. Lo que sí perdura es el patrón, y ese patrón se está repitiendo ahora, frente a tus ojos. Antes de la revolución industrial, el mundo avanzaba a un ritmo lento, casi inmóvil si lo comparas con lo que vendría después. Las civilizaciones dependían de la fuerza humana, del poder de los animales, del viento en las velas y del agua que giraba molinos. La energía era limitada, la producción era escasa y la riqueza estaba confinada a unos pocos lugares privilegiados. Las economías crecían con la misma lentitud con la que se desplazaban sus caravanas. Todo dependía del esfuerzo físico, del clima y del tiempo. Pero entonces algo cambió. El carbón apareció como un milagro oscuro que contenía en su interior el poder del fuego y la fuerza de la tierra. Era energía concentrada, pura potencia almacenada bajo la superficie del planeta durante millones de años. Al quemarlo, se liberaba una cantidad de energía tan inmensa que transformó por completo la forma en que los seres humanos producían, trabajaban y vivían. El vapor se convirtió en el nuevo músculo del mundo. Una sola máquina impulsada por carbón podía realizar el trabajo que antes requería a 1000 hombres. Un tren podía transportar mercancías más rápido que una caravana de 100 caballos. Un barco de vapor podía cruzar océanos enteros sin depender del capricho del viento. El carbón encendió la chispa de la revolución industrial y Gran Bretaña fue el epicentro de esa transformación. El país no solo tenía grandes reservas del mineral, sino también la voluntad, la organización y la visión para explotarlo a gran escala. Para el año 1900, Gran Bretaña extraía más de 225 millones de toneladas de carbón al año, una cifra que parecía imposible para cualquier otra nación de la época. El suelo británico se convirtió en una mina inagotable de energía y riqueza. Pero la verdadera ventaja de Gran Bretaña no estuvo solo en tener carbón, sino en lo que hizo con él. Construyó la infraestructura que lo convirtió en el corazón de su poder. Fábricas gigantes, redes de ferrocarriles que atravesaban el país y barcos de vapor que unían continentes.
Al industrializarse antes que nadie, obtuvo una ventaja de medio siglo frente a sus competidores. Durante ese tiempo, ningún otro país podía igualar su productividad, su comercio ni su influencia global. Ese dominio energético se transformó rápidamente en dominio económico, militar y político. En el plano económico, las fábricas británicas produjeron bienes más rápido y más baratos que el resto del mundo. Sus textiles, su acero y sus herramientas inundaron los mercados internacionales. Para el año 1850, Gran Bretaña generaba más del 50% del carbón, el hierro y los textiles del planeta. Era literalmente la fábrica del mundo. Cada país que quisiera prosperar debía comprar productos británicos o adoptar su modelo industrial. El dinero fluía hacia Londres y la libra esterlina se convirtió en el símbolo de la nueva economía global. En el ámbito militar, el carbón transformó a la Royal Navy en una fuerza imparable. Los antiguos barcos de vela fueron reemplazados por buques de guerra impulsados por vapor, capaces de moverse con independencia del viento y las corrientes. Eran más veloces, más resistentes y podían operar bajo cualquier condición. Para 1880, Gran Bretaña tenía más de 300 buques de guerra activos, la armada más grande y avanzada jamás vista, y todos funcionaban con carbón británico. Esa flota aseguraba el comercio, protegía las colonias y proyectaba el poder del imperio a cada rincón del planeta. Y en el terreno político, el control de los puntos de abastecimiento se convirtió en una red de dominación global. Gran Bretaña estableció estaciones de suministro de carbón en lugares estratégicos: Gibraltar, Egipto, India, Singapur, Sudáfrica. Estas bases eran mucho más que simples depósitos de combustible, eran nodos del poder imperial. Cualquier nación que deseara mover su flota, comerciar o expandir su influencia debía depender directa o indirectamente del carbón británico. Quien controlaba el carbón controlaba las rutas, y quien controlaba las rutas controlaba el mundo. Para el año 1900, Gran Bretaña gobernaba una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. Desde Canadá hasta Australia, desde África hasta Asia, su bandera ondeaba sobre mares y montañas. Era el imperio más vasto de la historia humana, un imperio construido sobre la energía del carbón. Pero la historia tiene un ciclo que siempre se repite. Ningún monopolio dura eternamente. Poco a poco, otras naciones comenzaron a encontrar sus propias reservas de carbón. Alemania, Estados Unidos y Rusia se industrializaron y redujeron la dependencia británica. Las fábricas de Manchester ya no eran las únicas que podían producir en masa. El dominio británico empezó a mostrar grietas. Y cuando el siglo XX comenzó, el mundo miró hacia una nueva fuente de poder: el petróleo, un recurso más eficiente, más denso y más adaptable. Para el año 1914, justo al inicio de la Primera Guerra Mundial, el monopolio del carbón ya estaba quebrándose. El imperio británico aún parecía fuerte, pero su base energética comenzaba a resquebrajarse. El mundo había entrado en una nueva era, y el recurso que una vez había sostenido la grandeza de Gran Bretaña estaba siendo reemplazado. El patrón volvía a repetirse, y un nuevo ciclo de poder global estaba a punto de comenzar. En el año 1859, un hombre llamado Edwin Drake perforó el primer pozo comercial de petróleo en Pensilvania. Lo que extrajo de la tierra era espeso, oscuro y tenía un olor penetrante. Al principio, pocos imaginaron el poder que escondía ese líquido. Se utilizaba principalmente para producir queroseno, un sustituto del aceite de ballena que alimentaba las lámparas de las ciudades y los hogares. El petróleo era útil, sí, pero todavía no era estratégico. El mundo seguía funcionando con carbón, con vapor, con los restos de la revolución industrial. Todo cambió unas décadas después, cuando el motor de combustión interna entró en escena. De repente, ese mismo líquido que se usaba para encender lámparas se convirtió en el combustible que encendería el mundo moderno. La gasolina comenzó a mover automóviles, camiones, fábricas y más adelante, aviones. El petróleo dejó de ser un simple producto comercial para transformarse en la sangre que alimentaba la economía global. Y cuando eso ocurrió, Estados Unidos ya lo tenía. Los primeros grandes yacimientos petrolíferos se descubrieron en lugares como Pensilvania, Texas, Oklahoma y California. Eran reservas gigantescas, aparentemente inagotables, que emergían justo en el corazón del territorio estadounidense. Para la década de 1920, el país producía cerca del 60% de todo el petróleo del planeta. Ninguna nación podía competir con esa magnitud. Estados Unidos no solo extraía petróleo, lo refinaba, lo distribuía y lo convertía en la base de todo su sistema económico. El país construyó una infraestructura completa alrededor de este recurso.
Se levantaron refinerías colosales que transformaban el crudo en gasolina, diésel y productos petroquímicos. Se extendieron oleoductos que cruzaban estados enteros, llevando el combustible desde los campos petroleros hasta las ciudades industriales. Aparecieron las primeras gasolineras, las autopistas, los talleres mecánicos y toda una cultura de movilidad que definió al siglo XX. Estados Unidos no dependía del petróleo, vivía en función de él. La economía entera fue diseñada sobre la base de un recurso abundante, barato y propio. Y cuando el mundo estalló en guerra, ese poder energético se convirtió en el factor decisivo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el petróleo fue el recurso que determinó la victoria. Los aliados, liderados por Estados Unidos, tenían suficiente combustible para mover aviones, tanques, camiones y barcos. Alemania y Japón, en cambio, se enfrentaron a una carencia desesperante. Su maquinaria bélica dependía de un recurso que escaseaba, y esa escasez los debilitó. El petróleo no solo alimentó motores, también decidió el curso de la historia. Al final del conflicto, el mapa del poder mundial cambió por completo. Mientras Europa se reconstruía entre ruinas, Estados Unidos emergió como la nueva potencia dominante. En ese momento producía casi la mitad del petróleo del planeta. Era, literalmente, la Arabia Saudita de mediados del siglo XX. Su capacidad de producción, su infraestructura industrial y su control del suministro global le dieron un poder que ninguna otra nación había tenido antes. Ese dominio se manifestó en 3 dimensiones claras. Primero, el dominio económico. Lo que los historiadores llamarían el siglo americano nació gracias al petróleo barato. Estados Unidos construyó una economía de consumo sin precedentes, automóviles para todos, autopistas infinitas, fábricas encendidas día y noche. La energía fluía sin límites y con ella fluía la riqueza. Segundo, el dominio militar. El ejército estadounidense podía proyectar su fuerza en cualquier punto del planeta. Aviones, portaaviones, tanques, submarinos. Toda esa maquinaria necesitaba combustible y Estados Unidos tenía de sobra. Esa capacidad de movilidad global convirtió al país en el árbitro de los conflictos del siglo XX. Y tercero, el dominio político. Tras la guerra, el sistema de Bretton Woods consolidó el dólar como la moneda de reserva mundial. ¿Por qué el resto de las naciones aceptó esa posición? Porque Estados Unidos no solo tenía el poder económico, sino también el militar. Y ambos estaban sostenidos por una misma base: el petróleo. El dinero, la energía y la influencia estaban entrelazados como nunca antes en la historia. Para la década de 1970, Estados Unidos se había convertido en la única superpotencia global. Su industria, su ejército y su cultura parecían invencibles. Pero todo monopolio tiene un punto de inflexión. La producción petrolera estadounidense alcanzó su máximo nivel y poco después comenzó a descender. El país empezó a consumir más de lo que producía. Lo que alguna vez fue su mayor fortaleza se convirtió en una vulnerabilidad. El resto del mundo lo percibió. Los precios comenzaron a subir y el poder energético de Estados Unidos empezó a diluirse. La nación que había dominado el siglo XX gracias al petróleo estaba a punto de descubrir lo que se siente depender de otros. La historia volvía a repetirse, solo que ahora el centro de gravedad del poder energético estaba a punto de moverse hacia Oriente Medio. Para el año 1970, el panorama energético mundial había cambiado de forma silenciosa pero profunda. Estados Unidos, el país que durante décadas había sido el mayor productor de petróleo del planeta, comenzó a consumir más de lo que podía generar. La ecuación se invirtió. Su crecimiento económico, su estilo de vida y su poder militar dependían de un recurso que ya no era suficiente dentro de sus propias fronteras. Para sostener su ritmo, tuvo que mirar hacia afuera, hacia las vastas reservas de Oriente Medio. En ese momento, Arabia Saudita se alzaba como el corazón energético del planeta. Sus desiertos ocultaban una de las mayores concentraciones de petróleo jamás descubiertas. Pero lo que marcó la diferencia fue la comprensión de una idea simple y poderosa. No era necesario producirlo todo para controlar el mercado. Bastaba con producir lo suficiente para influir en los precios. En otras palabras, el poder no estaba en la cantidad, sino en el control del flujo. En 1960, 5 países productores, Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela, decidieron unirse y formar una organización que cambiaría la historia de la energía, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Su propósito era claro: coordinar la producción y manipular la oferta para controlar los precios a escala global. En lugar de competir entre sí, se aliaron. Por primera vez, las naciones productoras se dieron cuenta de que podían ejercer poder sobre las naciones consumidoras.
Y ese poder era económico, político y estratégico. Durante la siguiente década, el petróleo siguió fluyendo sin mayores sobresaltos. Pero en octubre de 1973, todo cambió. Estalló la guerra de Yom Kippur y Estados Unidos decidió apoyar militarmente a Israel. Esa decisión desencadenó una respuesta inmediata y contundente. La OPEP, liderada por Arabia Saudita, utilizó su nueva arma geopolítica, el petróleo. Impusieron un embargo a las naciones que respaldaban a Israel, incluyendo a Estados Unidos y gran parte de Europa Occidental. El impacto fue devastador. En cuestión de semanas, el precio del barril se cuadruplicó. Pasó de 3 a 12 dólares. Las gasolineras estadounidenses se llenaron de filas interminables. Las familias esperaban horas para conseguir combustible. Se implementaron medidas de racionamiento, la inflación se disparó y los mercados financieros se derrumbaron. La energía, que antes parecía infinita, se había convertido en un arma. Y aquello no fue un evento aislado. En 1979, tras la revolución iraní, el precio del petróleo volvió a dispararse, alcanzando los 40 dólares por barril. La economía estadounidense se tambaleó una vez más. Las fábricas redujeron turnos, el desempleo creció y la confianza del consumidor se desplomó. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el país que había dominado el siglo XX con su poder energético se vio de rodillas ante otros. La crisis del petróleo reveló una verdad que nadie quería aceptar. Estados Unidos era dependiente. Y esa dependencia se convirtió en una vulnerabilidad que otros podían aprovechar. La OPEP, con Arabia Saudita a la cabeza, había aprendido a usar su influencia de manera estratégica. Tenían la capacidad de abrir o cerrar el grifo del suministro, de desestabilizar economías enteras con una sola decisión. Su poder no estaba en las armas, sino en la energía. Esa nueva realidad les otorgó poder económico. En cuestión de meses, las naciones productoras de petróleo pasaron de ser países en desarrollo a potencias financieras. La riqueza se multiplicó. Las ciudades del Golfo se transformaron en símbolos de lujo y modernidad, mientras que en Occidente la palabra crisis se convirtió en parte del vocabulario cotidiano. También les otorgó poder político. Estados Unidos, que antes dictaba las reglas, se vio obligado a negociar. A cambio de estabilidad en los precios, garantizó la seguridad del reino saudí, estableciendo una alianza que redefiniría la geopolítica global. Washington y Riad firmaron un pacto tácito, protección militar a cambio de flujo constante de petróleo. Así nació una de las relaciones más influyentes y duraderas del siglo XX. La crisis del petróleo dejó una lección que el mundo jamás olvidó. La dependencia de un recurso estratégico no es fortaleza, es vulnerabilidad. Porque cuando alguien más controla lo que necesitas para sobrevivir, también controla tus decisiones, tu economía y tu destino. Esa lección aprendida con dolor en los años 70 es más relevante que nunca. Porque hoy, medio siglo después, el tablero energético ha cambiado de nuevo. El petróleo sigue siendo vital, pero el recurso que mueve la civilización del siglo XXI es otro. Hoy, ese poder está en manos de China, y su dominio sobre los elementos de tierras raras podría definir el rumbo del mundo moderno tal como el carbón definió a Gran Bretaña y el petróleo definió a Estados Unidos. La mayoría de las personas jamás ha escuchado hablar de los elementos de tierras raras, también conocidos como ETR. Sin embargo, los usas todos los días, probablemente sin darte cuenta. Están en tu teléfono, en tu computadora, en el motor de tu auto eléctrico, en las turbinas eólicas que generan energía limpia y hasta en los satélites que orbitan la Tierra. Son 17 elementos metálicos que forman parte de casi toda la tecnología moderna, y sin ellos el mundo simplemente dejaría de funcionar como lo conocemos. Cada uno cumple un papel específico, casi invisible pero absolutamente esencial. El neodimio, por ejemplo, es el corazón de los imanes que impulsan los motores eléctricos. Sin él, un vehículo eléctrico no podría moverse. El disprocio permite que esos imanes funcionen a temperaturas extremas sin perder su potencia. El europio y el terbio son los responsables de los colores rojo y verde en las pantallas de los televisores, computadoras y teléfonos inteligentes. Y esos son solo algunos ejemplos. Detrás de cada dispositivo, detrás de cada avance tecnológico, hay una cadena que comienza en el suelo, en un mineral que muy pocos comprenden. Para que te hagas una idea de su magnitud, un solo avión de combate F-35, considerado una joya de la ingeniería militar moderna, necesita más de 920 libras de tierras raras para poder construirse. Sin estos materiales, ni siquiera podría despegar. En resumen, sin tierras raras, no hay teléfonos inteligentes, no hay computadoras, no hay vehículos eléctricos, no hay turbinas, ni paneles solares, ni sistemas médicos avanzados, ni armas de última generación.
Son los cimientos ocultos del mundo tecnológico. Paradójicamente, las tierras raras no son realmente raras. Existen en muchos lugares del planeta, pero están dispersas en pequeñas concentraciones y mezcladas con otros minerales. Extraerlas requiere un proceso complejo, costoso y altamente contaminante. Su refinación implica el uso de productos químicos que generan desechos tóxicos difíciles de manejar. Esa combinación, bajas concentraciones, alto costo y contaminación, ha hecho que muchos países eviten su producción. Durante las décadas de 1980 y 1990, Estados Unidos lideraba la industria. La mina de Mountain Pass, en California, era la principal fuente mundial de tierras raras. Pero el escenario cambió de forma drástica cuando China decidió entrar en el juego. Lo hizo con una estrategia clara: producir más barato, regular menos y dominar el mercado desde la base. Con costos laborales más bajos, estándares ambientales flexibles y fuertes subsidios del gobierno, China logró reducir los precios hasta niveles con los que nadie podía competir. Mientras las empresas estadounidenses lidiaban con regulaciones ambientales y costos elevados, China inundaba el mercado con tierras raras baratas. Poco a poco, los productores occidentales fueron desapareciendo. Para comienzos de la década del 2000, la mina de Mountain Pass cerró sus operaciones. El liderazgo pasó oficialmente a manos de China. Y lo más importante, China no se conformó con extraer. Fue más allá. Construyó toda la infraestructura necesaria para refinar y procesar los minerales. El procesamiento de tierras raras es una etapa crítica y extremadamente técnica. Se necesitan instalaciones químicas capaces de separar los elementos, purificarlos y convertirlos en metales utilizables. China invirtió miles de millones en desarrollar esa capacidad, mientras el resto del mundo simplemente la abandonó. Para el año 2010, el dominio era absoluto. China controlaba el 97% de la producción mundial. Hoy en día, extrae alrededor del 70% de las tierras raras del planeta, pero procesa más del 90% del total. En otras palabras, aunque otro país descubre un nuevo yacimiento, sigue dependiendo de China para convertir ese mineral en un material útil. Estados Unidos, Europa y Japón quedaron atrapados en esa red. Ese dominio le ha otorgado a China 3 formas de poder que muy pocas naciones han tenido a lo largo de la historia. Primero, el poder económico. Con un simple decreto, China puede modificar los precios globales. En el año 2010, restringió temporalmente las exportaciones de tierras raras y los precios se multiplicaron por 10 en cuestión de días. Industrias enteras se paralizaron y las bolsas de valores sintieron el impacto. Era una demostración clara. Quien controla la oferta, controla el valor. Segundo, el poder militar. Cada sistema de defensa avanzado, desde misiles guiados hasta radares, drones, submarinos o aviones de combate, depende de componentes que requieren tierras raras. Si China corta el suministro, Estados Unidos no podría fabricar ni mantener su flota militar moderna. El propio Pentágono lo ha reconocido abiertamente. Es una vulnerabilidad estratégica que podría alterar el equilibrio de poder global. Y tercero, el poder político. China ha aprendido a usar el acceso a las tierras raras como una herramienta de presión. Puede decirle al mundo: ¿quieres tierras raras? Entonces alíñate con nuestras políticas. Evita sancionarnos. No apoyes a Taiwán, o perderás el acceso a lo que mantiene viva tu tecnología. Es una forma de influencia silenciosa, pero devastadoramente efectiva. Hoy, la dependencia es casi total. Estados Unidos importa el 80% de sus tierras raras desde China. Europa depende en más del 90% y Japón prácticamente en su totalidad. No existen sustitutos reales. Aunque se han identificado nuevos depósitos en otros países, desarrollar la infraestructura minera y química necesaria para procesarlos puede tardar más de una década. Y ese es el dilema actual. Estamos atrapados en un sistema donde el recurso estratégico más importante del siglo XXI está bajo el control de una sola nación. La historia se repite y el patrón vuelve a cumplirse. El monopolio está establecido, la dependencia es total y la influencia se expande en silencio. Los 4 grandes ejemplos de la historia moderna, el carbón británico, el petróleo estadounidense, el petróleo de la OPEP y las tierras raras chinas, comparten un mismo patrón. Un ciclo de 6 etapas que ha determinado una y otra vez quién tiene el poder en el mundo y quién depende de él. La historia cambia de nombres, de actores y de recursos, pero el guión siempre es el mismo. Etapa 1. El descubrimiento del recurso. Todo empieza con un hallazgo, a veces accidental, a veces fruto de la necesidad. Alguien descubre un material que resulta ser esencial para la siguiente fase de la civilización.
En su momento pocos entienden su verdadero valor. Cuando los británicos empezaron a usar carbón, no sabían que estaban encendiendo la chispa de una revolución global. Cuando Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania, nadie imaginaba que estaba abriendo el camino hacia el siglo del automóvil, del plástico y del motor. Y cuando los científicos comenzaron a estudiar los elementos de tierras raras, eran simples curiosidades químicas sin aparente relevancia. Pero en cada caso, ese descubrimiento marcó el inicio de una nueva era. Etapa 2. El desarrollo de la infraestructura. Una vez descubierto el recurso, la verdadera ventaja la obtiene quien construye primero la infraestructura para aprovecharlo. No basta con tenerlo. Hay que transformarlo. Gran Bretaña no solo extraía carbón, creó ferrocarriles, fábricas y barcos de vapor que lo convirtieron en poder económico y militar. Estados Unidos no solo perforó pozos, levantó refinerías, redes de transporte y una economía entera basada en el petróleo barato. China hizo lo mismo con las tierras raras, construyendo plantas químicas, complejos industriales y un ecosistema completo que va desde la minería hasta la fabricación de tecnología. El que construye primero, domina primero. Esa es la regla. Etapa 3. El establecimiento del monopolio. Llega un momento en el que una nación o un grupo controla la mayoría del suministro. No necesitan tenerlo todo, solo lo suficiente para fijar precios, establecer condiciones y dominar el comercio. En el siglo XIX, Gran Bretaña fijaba el valor del carbón. En el siglo XX, Estados Unidos dictaba los precios del petróleo. En los 70, la OPEP aprendió a manipular la oferta para influir en la economía mundial. Y hoy, China controla la cadena completa de las tierras raras, desde la extracción hasta el procesamiento. Cuando el monopolio se establece, la independencia desaparece. El mundo se acomoda en una nueva jerarquía. Etapa 4. La dependencia global. Aquí el resto del planeta se acomoda alrededor del monopolista. Las economías, las industrias y la vida cotidiana se construyen bajo la suposición de que siempre habrá suministro. En el siglo XIX, la revolución industrial se sostenía con carbón británico. En el siglo XX, la modernidad se impulsó con petróleo estadounidense. Hoy, la tecnología depende de los metales que salen de China. Cada teléfono, cada computadora, cada sistema de defensa tiene un origen común. Y cuando esa dependencia se vuelve total, ya no hay vuelta atrás. Romperla requiere tiempo, inversión y sacrificio. Muy pocos países están dispuestos a pagar ese precio. Etapa 5. La explotación del monopolio. Una vez consolidado el control, el monopolista empieza a usar su poder. A veces lo hace de forma abierta, imponiendo condiciones, sanciones o bloqueos. Otras veces lo hace de manera sutil, usando acuerdos, alianzas o incentivos económicos. Gran Bretaña utilizó el carbón para sostener su imperio global. Estados Unidos usó el petróleo como herramienta de influencia y dominación económica. La OPEP usó el suministro energético como palanca de presión política. Y ahora, China está utilizando las tierras raras para consolidar su posición geopolítica y tecnológica. El mundo depende de su flujo, y ese flujo se convierte en poder. Estamos viviendo esta etapa en tiempo real. Etapa 6. El colapso del monopolio. Nada dura para siempre. Los monopolios, por más sólidos que parezcan, siempre terminan cayendo. A veces lo hacen por avances tecnológicos que vuelven obsoleto el recurso. Otras porque surgen nuevos competidores o fuentes alternativas. Gran Bretaña perdió su dominio cuando el petróleo sustituyó al carbón. Estados Unidos lo perdió cuando la OPEP empezó a fijar precios. La OPEP perdió influencia cuando otras regiones descubrieron nuevas reservas. Y algún día, el monopolio de China sobre las tierras raras también enfrentará su declive. Puede tardar años o décadas, pero la historia siempre encuentra una forma de equilibrar la balanza. En cada uno de estos ciclos, la humanidad avanza, pero también repite sus errores. El recurso cambia, los protagonistas cambian, pero el patrón es el mismo. Descubrimiento, desarrollo, monopolio, dependencia, explotación y colapso. Y en este momento, estamos justo en el corazón de ese ciclo. La quinta etapa. El punto donde el monopolista tiene todo el poder y el resto del mundo apenas empieza a entender el precio de su dependencia. Estamos en la etapa 5 del patrón histórico, el punto exacto en el que el monopolista comienza a usar su poder. Y hoy, ese monopolista es China. El control que ha construido durante las últimas 3 décadas se está consolidando con una precisión calculada. Lo que empezó como una estrategia económica se ha transformado en una red de dominio global que abarca desde las minas hasta las fábricas. Todo está conectado.
Todo pasa por China. Las señales de advertencia ya están frente a nosotros. Solo hay que mirar con atención. Primera señal: dominio completo de la cadena de suministro. China no solo extrae tierras raras, controla cada eslabón de la cadena: la minería, el procesamiento químico, el refinado y la fabricación de los imanes y componentes que terminan dentro de cada producto tecnológico del planeta. Estados Unidos aún extrae una pequeña cantidad de minerales desde su territorio, pero ocurre algo revelador. Esos minerales viajan miles de kilómetros hasta China para ser procesados y luego regresan a Estados Unidos convertidos en metales refinados o piezas listas para ensamblar. Es un ciclo cerrado en el que el poder fluye siempre hacia el mismo punto. En apariencia hay producción. En la práctica hay dependencia. Segunda señal: no existen alternativas a corto plazo. Construir la infraestructura necesaria para competir con el dominio chino no es cuestión de voluntad, sino de tiempo. Las plantas de procesamiento requieren entre 7 y 10 años para construirse y alcanzar niveles operativos estables. Y eso solo si los proyectos comienzan hoy. A China le tomó más de 30 años levantar su sistema completo, desde las minas hasta los laboratorios. El mundo libre enfrenta una ventana crítica, una década entera en la que no podrá escapar de la dependencia. Un margen demasiado corto para reaccionar y demasiado largo para resistir sin consecuencias. Tercera señal: crecimiento explosivo de la demanda. La transición energética y la expansión tecnológica están acelerando el consumo de tierras raras a un ritmo sin precedentes. Los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los paneles solares y la electrónica de consumo requieren cantidades cada vez mayores de estos elementos. Para el año 2030, la demanda global se habrá triplicado, pero el control del suministro seguirá concentrado en las mismas manos. Cuanto más verde y más digital se vuelve el mundo, más poder acumula China. Cuarta señal: la militarización del recurso. El poder económico siempre se transforma, tarde o temprano, en poder estratégico. China ya ha insinuado lo que podría hacer si las tensiones aumentan. En más de una ocasión ha amenazado con restringir o cortar las exportaciones como medida de presión política. Lo que antes era una advertencia comercial, hoy es una amenaza geopolítica. Y con el aumento de las fricciones por Taiwán, la posibilidad de que el suministro se use como arma es más real que nunca. Si un recurso controla la tecnología y la tecnología controla la defensa, entonces quien domina ese recurso tiene el poder de desactivar ejércitos enteros sin lanzar un solo misil. Quinta señal: almacenamiento estratégico. China no solo produce, también acumula. El gobierno chino lleva años almacenando tierras raras y asegurando contratos de suministro en África, América Latina y el sudeste asiático. Está construyendo una red de reservas que garantiza su autosuficiencia incluso en caso de crisis. En contraste, el Departamento de Defensa de Estados Unidos mantiene una reserva estratégica tan pequeña que apenas alcanzaría para unos pocos meses de producción militar. Esa diferencia muestra la asimetría de poder. Mientras uno se prepara para resistir cualquier contingencia, el otro apenas tiene un margen de reacción. Y si el escenario más extremo llegara a cumplirse, si China decidiera cortar las exportaciones de tierras raras, el mundo entero sentiría las consecuencias de inmediato. Para la economía global sería un golpe paralizante. La producción de teléfonos inteligentes, computadoras, vehículos eléctricos y turbinas eólicas se detendría en cuestión de meses. Las cadenas de suministro colapsarían como fichas de dominó. Las fábricas cerrarían. Los precios se dispararían y las economías más desarrolladas entrarían en recesión. La modernidad, que depende silenciosamente de estos metales invisibles, quedaría congelada. Para la seguridad nacional, sería una crisis sin precedentes. El ejército de Estados Unidos perdería su capacidad de producción avanzada. Los programas de aviones F-35 se detendrían. La fabricación de misiles quedaría suspendida y los sistemas de defensa más sofisticados no podrían mantenerse operativos. El Pentágono ha advertido que una interrupción prolongada del suministro de tierras raras podría neutralizar la capacidad tecnológica de las Fuerzas Armadas. El poder militar más grande del planeta depende, en su base, de un enemigo potencial. Y para la vida cotidiana, el impacto sería inmediato. No podrías reemplazar tu teléfono, reparar tu computadora portátil o comprar un nuevo vehículo eléctrico. Las pantallas, los electrodomésticos y los dispositivos médicos se volverían más caros y difíciles de conseguir. Las empresas tecnológicas se verían forzadas a detener lanzamientos y reducir producción. El mundo moderno, tal como lo conoces, simplemente dejaría de funcionar. Estamos viviendo la etapa 5 del patrón. El monopolio está en pleno uso.
La dependencia es total y la amenaza es silenciosa pero constante. Cada avance tecnológico que celebramos, cada innovación que admiramos, depende de un recurso que no controlamos. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que todo monopolio tarde o temprano se rompe. La pregunta es, ¿seremos nosotros quienes provoquemos el cambio o esperaremos a que el colapso nos obligue a reaccionar? La respuesta es sí, es posible liberarse, pero no pronto. La minería puede hacerse. Países como Australia, Canadá y Estados Unidos tienen reservas suficientes para empezar. Sin embargo, el verdadero obstáculo no está en extraer el mineral, sino en lo que viene después, el procesamiento. Esa es la parte más difícil y también la más costosa. Construir la infraestructura necesaria para refinar y purificar tierras raras puede tomar cerca de una década. No se trata solo de abrir minas, sino de desarrollar toda una cadena industrial capaz de transformar esos minerales en materiales listos para la tecnología moderna. Las alternativas por ahora son limitadas. Existen investigaciones para crear sustitutos que cumplan las mismas funciones en motores, pantallas y equipos electrónicos, pero la tecnología aún no está lista para reemplazarlas por completo. El reciclaje podría ser una ayuda parcial, recuperando materiales de dispositivos ya usados, pero la infraestructura para hacerlo casi no existe. Y, aun si se expandiera, sería insuficiente para cubrir la creciente demanda. Estados Unidos y las potencias occidentales cometieron un error estratégico que hoy se está pagando caro. Permitieron que China tomara el control absoluto del mercado motivados por la reducción de costos a corto plazo. Mientras ellos cerraban minas y trasladaban la producción para ahorrar dinero, China seguía un plan calculado. Deng Xiaoping lo advirtió con una frase que hoy parece profética. Oriente Medio tiene petróleo. China tiene tierras raras. Bajo esa visión, el país invirtió durante años en desarrollar minas, construir plantas de procesamiento y subsidiar la producción hasta dejar fuera de competencia a cualquier rival. Una vez que las empresas extranjeras se retiraron o quebraron, China quedó sola en la cima, con el monopolio asegurado. El patrón se repite. El monopolio del carbón británico duró cerca de 100 años. El del petróleo estadounidense, alrededor de 30. La influencia de la OPEP apenas 15. El de las tierras raras de China comenzó en el año 2010 y 15 años después, en lugar de debilitarse, se está fortaleciendo. El tiempo para reaccionar se está agotando. 4 veces en la historia moderna, el control de un recurso estratégico ha definido quién domina el mundo. Hoy, China controla el recurso que impulsa la civilización moderna, y el resto del planeta está atrapado en lo que muchos ya llaman la trampa de las tierras raras. Porque la dependencia, sin importar cómo se justifique, sigue siendo dependencia. Y cuando dependes de un rival para algo esencial, te vuelves vulnerable. Y China lo sabe mejor que nadie. La historia siempre ha sido un reflejo de los recursos que movieron al mundo. El carbón construyó imperios. El petróleo dio forma al siglo XX. Las tierras raras están definiendo el siglo XXI. Y una vez más, el poder se concentra en un solo punto del mapa. El patrón se repite: descubrimiento, desarrollo, monopolio, dependencia, influencia y, finalmente, colapso. Pero cada ciclo deja una lección. La verdadera fortaleza de una civilización no está solo en los recursos que domina, sino en su capacidad para anticipar el cambio antes de que sea demasiado tarde. Hoy estamos presenciando ese cambio. Un cambio silencioso pero profundo. Mientras unos celebran la era digital, otros están construyendo el cimiento invisible que la sostiene. Y cuando ese cimiento pertenece a un solo país, el equilibrio del mundo entero depende de su voluntad. Si llegaste hasta aquí, significa que eres parte del pequeño grupo que entiende que detrás de cada avance siempre hay una historia de poder. Y esas historias merecen ser contadas. Suscríbete al canal si quieres seguir descubriendo los patrones ocultos que moldean el presente y el futuro. Comparte este video para que más personas comprendan lo que realmente está ocurriendo detrás de las grandes narrativas del mundo moderno. Gracias por ver el video y por formar parte de esta comunidad que busca entender el poder detrás de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo.